Hola, muy buenas tardes, buenas noches en España. También veis el horario, cada vez es más complicado hacerlo en el horario prime time de España, pero bueno, intentamos poco a poco ir llegando a la mejor posibilidad en este momento. Hoy algunos cambios, ya estamos saliendo por una fanpage de Facebook y compartido desde mi página personal, por eso el inicio es un poquito más lento. Pero bueno, espero sepáis perdonar esos segundos adicionales de los que arranca. Calla Siri, está Siri que quiere entrar en todo. Y la verdad que pues un día complicado. Hoy por los datos más que por otra cosa, la verdad que me encuentro con mucho ánimo. Agradecer todas las muestras de ánimo que he tenido. La verdad que sí impulsan y ayudan mucho a empezar y a empezar otro programa más. Hoy vamos a hablar, como siempre, de los datos diarios, el mundo, Latinoamérica, España, México. Vamos a hablar de vacunas. Ayer os dibujé un poquito, pero varias personas me han pedido más información sobre las vacunas. He hecho un especial de vacunas. También voy a hablar un poquito de los tratamientos. Y voy a hablar también del famoso tema de la OCDE, sobre todo porque tú, Jorge, me lo has pedido y te voy a contestar en vídeo y no en mensaje, que es muy aburrido. Así que empezamos con los datos globales. Se confirma todo lo que vamos diciendo en estos días. La tasa de recuperación sigue creciendo. Ahí es la mejor información que vemos aquí. De hecho, ya no es un tímido 0,20, 0,30, sino que ya empezamos a crecer 0,40, 0,50 cada día, lo cual está pues muy bien. Y pues estamos ahí rondando, que sería ya algo perfecto, pues el 33%, que esperemos llegue antes del fin de semana. Así que ahí estaremos siguiéndolo en corto y os mantendremos informados en ese sentido. Más gráficos. La actividad mundial. Ayer, aunque subió un poquito más el número de activos, ayer no fue un día tan bueno, pero pues si agarramos esta última semana ha sido la mejor semana desde que saltó a Europa, con lo cual pues ya vamos viendo que hay ciertas áreas, ciertos países, ciertas regiones que están saliendo de esta primera oleada. Insisto, esto de la primera oleada, no quiero ser pesado, pero insisto, las oleadas van a ir llegando, esperemos que cada vez más débiles, pero van a seguir llegando. ¿Cómo se divide por continentes? Sigo con la apuesta de que de aquí ya son solo 7 días. En 7 días la línea roja superará al azul. O sea, tal día como hoy, en una semana, o sea, el miércoles de la semana próxima, eso ya se habrá producido, lo cual será muy buen dato para Europa, pero muy malo para América del Norte. En ese sentido, y en mi gráfico favorito, vemos cómo pues, estamos casi en una circunstancia plana, no bajan el número de casos nuevos, o bajan muy poquito, pese al buen comportamiento de Europa. Pero en este caso Asia y América del Sur está creciendo muy rápido cada día. O sea, sí estamos en la curva de aceleración de América del Sur, y la vuelta del repunte de Asia, que decíamos, de países que lo pasaron prácticamente muy levemente, pero ahí están. Estamos preparando una lista de los países que ya superaron casos. Ayer anunció ya Nueva Zelanda que se considera limpia del virus. No tuvieron la carga de otros países, por supuesto, y están ahí pues sobre todo controlando mucho las entradas. En Nueva Zelanda, al ser una isla y al ser un país desde hace tiempo con estrictas medidas de entrada, pues entiendo que va a ser uno de los países ejemplos para esta nueva situación que vamos a tener. Principales países. Ya pasamos a Turquía al lado izquierdo, que estaba ahí escondida, y probablemente mañana pasaremos a Rusia, porque tuvo el mayor crecimiento de casos, se puso en 99.399 casos, a casi los 100.000 casos, y pues mañana estará en el lado izquierdo, y parece que es uno de los países que está liderando el crecimiento en el número de casos, el número de crecimiento, ¿no?, de cada día. Como siempre, este gráfico general en el que vemos poco, porque el crecimiento de Estados Unidos nos tapa la evolución del resto de países, y en cambio en este pues vemos como ahí vemos la línea roja de Rusia, que va camino de buscar superar rápidamente a Alemania e Italia, y no sé si España también, pero de momento Italia y Alemania en los próximos 5 o 6 días de seguir así en esta evolución pues estará por encima. Dense cuenta que pues ya superó, como decíamos ayer, avisamos de que iba a superar al Reino Unido, y así ha sido, y entonces pues entra en los países de mayor crecimiento. Miren España, como
empezamos con las malas noticias sobre España, como ese piquito amarillo ha subido otra vez para arriba. Ahora vamos a ver por qué, de dónde estamos sacando esos datos y qué información nos está llegando, que no es muy halagüeña, A nivel mundial, estos tweets que os gustan tanto, fallecidos ayer, Estados Unidos volvió a los 2000, que llevaba 2-3 días bajando y volvió a los 2000. España, como decíamos ayer, pues superaba los 300, pero es que el problema es que hoy va a superar los 430, 440. Entonces ahí estamos en una situación pues muy compleja para España. Tasas de mortalidad. El otro día me preguntaban que por qué si hay países con mayores números de estas tasas de mortalidad no están aquí reflejados. Pues más bien porque o son países muy chicos donde ha habido muy pocos casos, con lo cual pues la estadística no muestra una realidad, sino muestra pues algo muy especial de ese país, o porque todavía el número de casos que tiene ahora mismo pues son muy poquitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, que está pues en el 10%, muy cercano al 10%, no aparece aquí porque todavía el número de casos totales pues estamos siendo muy inferior a los que tenemos en Europa. Esto es en cuanto a tema global. Vamos a pasar a México. Modera un poquito el número de casos activos, como decíamos. Parece que hoy se van a liberar datos nuevos de Ciudad de México, con lo cual vamos a empezar a ver que ahí se va a moderar también ese crecimiento de casos activos. Sin embargo, pues todavía la tasa de crecimiento es alta y la de ayer fue de las mayores en los últimos días. Estábamos diciendo que estábamos retornando a un perfil más pues de descenso, pero vemos pues que no, que ayer volvimos a tener un pico hacia arriba y sobre todo con descenso en curados. Hemos cambiado el color de ahí de la línea de fallecidos, la hemos puesto en negra, igual que en España, para que sea más visible, y también pues que me decían que era un color muy alegre el que tenía, pues bueno, pues pasamos a un color negro que lo hace más visible y más serio. Sobre el caso de España, y aquí vamos a entrar en terrenos más pantanosos. Seguimos, como decimos, en ese ajuste estadístico, todavía durará como 4 o 5 días más. Entonces la realidad de lo que tenemos en España lo tendremos el martes. Ahí veremos cómo está la situación, lo cual es preocupante que en plena labor de desconfinamiento o desescalada, como les gusta decir, pues es cuando vamos a empezar a tener datos reales. Pero un dato que me preocupa en exceso, y esto lo voy a compartir aquí. La tasa de mortalidad, bueno, más bien el número de fallecidos de ayer fue el más alto hace pues casi como 10 días. Volvimos otra vez a la senda de los 440 fallecidos y los 4.500, 4.600 casos nuevos. Entonces, sí es verdad que la línea verde de recuperados o curados pues está muy alta, pero como decimos, está soportando ese ajuste estadístico que todavía le faltan 4 días más para que se produzca. Entonces yo creo que tomar decisiones de salir en estampida antes del martes, que vamos a ver realmente cómo estamos, pues lo veo un poco erróneo, y sigo insistiendo que aquellos que tengan hijos, aunque ya tengan permiso para salir, pues en la medida de lo posible quédense en sus casas, hagan el paseo mínimo para que se desestresen, para que puedan empezar a recuperar la normalidad, pero mucho menos no en grupos, mucho menos no cercanos, porque todavía la situación no está ni mucho menos controlada, y si eso es lo que nos quieren hacer querer desde el gobierno, pues ahí vamos a estar en una situación muy peligrosa. Bueno, vamos a hablar de vacunas. Ayer os hablaba de que había más de 30 grupos en total, 32, 35 ensayos en el mundo. Hoy me he puesto a analizar pormenorizadamente y he visto que algunos de esos grupos además tienen 2 o 3 estudios distintos. Os voy a poner este gráfico que han tenido a bien compartir, y ahí vemos el número de casos por cada uno de las medidas que hay, ¿no? Y como veis, hay como 4 principales formas en las cuales se están trabajando en esta vacuna, y ahora os voy a explicar cada una de ellas cuál es. Como podéis ver, la mayoría están basadas en las proteínas y en los vectores virales, y ahora os voy a contar con mis palabras, y también pidiendo de adelanto una disculpa si cometo algún error, porque no soy médico, no soy infectólogo, pero solo manejo pues la información que me ha ido llegando y como la mastico y la recopilo. Bueno, además
iré alternando entre esto y esto para que podamos verlo. El primero que aparece es, como veis, virus. Ayer hablábamos de que es la forma clásica que todos en la vida nos explicaron cómo eran las vacunas y pensábamos que esa era la única forma de hacer vacunas, ¿no? Cogemos al virus, le atontamos, lo ponemos atenuado o desactivado y lo inyectamos, ¿no? Entonces el cuerpo reconoce ese virus sin peligro porque está desactivado o prácticamente atenuado. Entonces el cuerpo empieza a generar los anticuerpos que habíamos hablado el otro día y ya puede luchar. Esa es la forma más tradicional. El problema que existe es que hace falta muchísimos virus para poder trabajarlo. Por eso aquí vemos que es una de las que pues, de las que menos se está trabajando, porque sobre todo es muy difícil hacer un escalado masivo, como decíamos ayer. El segundo, que hay aproximadamente unos 25 grupos trabajando en él, es un tema que está basado en el ADN. Entonces lo que están haciendo es secuenciar el ADN del virus, bueno, ADN o ARN, mejor dicho, para ser un virus, y lo que hacemos es que ese ARN lo ligamos a una información sobre ese virus. Lo inyectamos en una proteína que va a simular ser el virus. Entonces nuestro cuerpo va a detectar ese ADN o ese ARN y va a empezar a generar los anticuerpos. Esta puede ser que sea la que más pronto tengamos. Aquí la vemos, puede ser una de las que más tenga. Hay bastantes estudios respecto a ella y sobre todo tiene una gran ventaja, y es pues que es muy segura de manejar. Y es muy fácilmente escalable, ¿vale? Se está levantando mucho aire, espero que no afecte a la calidad del audio. Bueno, siguiente. La que está basada en vectores virales. Significa, esto ya es ciencia ficción y a mí esta me asusta un poco. Seguro que los expertos se ríen de mí y dicen, no pasa nada, ¿no? Pero a mí sí que me asusta un poco. ¿Y cómo funcionan? Lo que están haciendo es modificar genéticamente otros virus que ya existen, que ya tenemos muy controlados y muy conocidos, como es el sarampión o el adenovirus, y los modifican genéticamente para que generen unas proteínas similares a las que tiene el coronavirus. ¿Qué hacemos con esto? Inyectarlo en el cuerpo, lanzar esa información y los anticuerpos van a empezar a generar y a trabajar contra este sistema. Este es bastante seguro, dicen, a mí la verdad que me asusta un poquito, pero es bastante seguro en relación a que no tiene, pues a que se van a trabajar con virus conocidos, como el sarampión, por ejemplo, y que además van a estar genéticamente debilitados. El problema que yo veo es que en muchos países, además, la vacuna del sarampión pues prácticamente no se está utilizando, o se está utilizando poco, con lo cual puede ser otro problema. A ver si nos deja de terminar el tiempo, que va a estar complicado. Y por último, las basadas en proteínas, que lo que hacen es imitar al virus. Como vemos aquí, esas que ponen... Hay como dos tipos, ¿no? Unas que lo que hacen... O sea, el virus tiene una capa de proteínas por encima. Entonces lo que hacen es generar esas proteínas iguales que las del virus sin tener el virus. Entonces lo que meto es en el cuerpo esa proteína para generar esos anticuerpos. No se está tan seguro de que pueda funcionar en el futuro, ¿no? Esta es como la más dudosa en el sistema de que pueda crear inmunidad, pero al menos sí crearía una respuesta más rápida contra el virus. Creo que esto he puesto un poco un ejemplo, y como veis aquí hay casi 90 estudios que están trabajando en distintos tipos de virus. Lo he explicado de una forma sencilla y aquí de acuerdo a mis palabras. Repito, perdonadme si he sido a lo mejor muy simple, pero bueno, también creo que es así como básico para que lo podamos entender. Iremos viendo cuál de estos estudios avanza más y cuál se acerca el primero a la consecución. Pero el hecho de saber que hay 90 estudios, pues la verdad que me da mucha tranquilidad, y yo estoy convencido de que vamos a tener la vacuna en un tiempo récord, ¿va? Ahora, por último, tratamientos. Estamos viendo muchos temas sobre los tratamientos, que si la hidroxicloroquina, que si los anticoagulantes y los antiinflamatorios, que si ahora el Remdesivir. A ver, ningún tratamiento ahora mismo funciona. De hecho, ahora mismo el Remdesivir, que es el que estaban poniendo más velitas y que están poniendo, ¿qué problema estamos viendo? Pues que el primer estudio, pagado por el propio laboratorio, por supuesto, y sin firma entre pares, solo ha demostrado una ligera mejora entre el 31% de los casos. O sea, pues apenas ha habido pues una gran cantidad de información positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante ya tener en cuenta que pues todavía estamos muy lejos de tener.
Y muchas de las cosas que se están manejando como bulos, con información, que hace que la gente se ilusione cuando estamos muy lejos. Y lo peor de todo, no es solo que la gente se ilusione, es que, pues en este caso, el Remdesivir, que es el que hoy nos está ocupando, pues tiene muchos oscuros intereses comerciales por el fondo, ¿no? Entonces, yo sé que al final aquí se mueve el dinero y va a ser importante, sin embargo, hay que darle poca fe todavía, porque ni los estudios son muy positivos, ni la información nos puede dar esta gran ilusión todavía, ¿no? Y sobre todo porque ni siquiera ha pasado estudios que no sean los propios del laboratorio diciendo que sí es muy bueno, y muchos médicos están diciendo, no, señores, igual que pasó con la hidroxicloroquina, que decían que era ya la solución, que ya funcionaba, y hasta gente se puso a comprarla, y bueno, aquí en el mismo chat de mi comunidad de vecinos lo están comprando, y lo están vendiendo y comprando, y pues, perdón, más bien es peligroso ese tipo de medicina sin un conocimiento médico detrás. Entonces, en dosis altas es muy peligroso. Entonces, todo esto requiere que los médicos lo averigüen, lo estudien, y en algunos casos funcionará y en otros casos no. A ver si puedo, y antes de que se ponga a llover, que tiene mala pinta. Os quiero compartir dos cositas. Primero, este gráfico que ya conocéis mucho, que es el plan de desescalado. Mañana hablaremos más de él. Ya os he dicho que tengo mis dudas sobre este plan, sobre todo porque se está basando en unos datos que no son ciertos, no son reales, y que tendremos más reales a lo largo de los próximos días. Y luego el famoso tema de la OCDE. Ayer os hablé de la OCDE, que pues salió que España había presionado. Hoy salió Ángel Gurría, que es el presidente de la OCDE, diciendo y avisando de que él no había sido presionado. A ver, tenemos que entender primero, la OCDE es un organismo político y se mueve por intereses políticos. ¿Qué pasó con este hombre, con Ángel Gurría, que es el que ha salido a defender de que no ha sido presionado? Cuando sus técnicos sí habían dicho que había sido presionado, pues es una persona de carácter político, y además se va a volar todo. Además, su cargo fue apoyado principalmente por España. Entonces es muy triste que el que mismo que está diciendo o sea, defendiendo políticamente a España, pues fue apoyado por Sánchez en su carrera a la OCDE. Entonces ya hablaremos más un día que haya menos aire y me podéis entender mejor, pero aquí va a haber un tema muy interesante, ¿va? Bueno, voy a acabar aquí por imposibilidad técnica. Quería hablar otro temita, pero aquí lo vamos a dejar. Os mando un fuerte saludo, un gran abrazo y muchas gracias por estar ahí.